Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Empezamos con el SP 500, como veis, caída del 0,46%. El Dow Jones cae muy poco, un 0,06%. Bueno, el SP 500 incluso ha estado en positivo también en algún momento, pero ha vuelto a caer. El Dow Jones, como veis, tiene vela verde, aunque está cayendo respecto a cómo cerró el viernes pasado, un 0,06%, casi nada. El Nasdaq sí que cae un 0,92%, continúa con la corrección. Y tenemos subida en el DAX alemán, un 1,24%. Así que las cosas no están mal. No está tan mal como parece. Tenemos corrección porque hemos subido mucho. Seguramente mucha gente está sacando beneficios de toda la subida y otros también están empezando a recaudar liquidez para la OPV, oferta pública de venta de las acciones de SpaceX, seguramente. O sea que bueno, estamos en una fase del mercado en que veremos una lateralización posiblemente, pero no descarto que volvamos a acercarnos a los máximos en breve, no tardando mucho. La subida del DAX es significativa. Vemos otra vez que está empezando a caer el dólar y eso puede hacer que los mercados vuelvan a repuntar en cualquier momento. No están repuntando todavía, pero en cualquier momento se puede dar la vuelta porque ya digo, estamos viendo esa nueva caída del dólar. Ha coincidido la subida del dólar con la caída y la corrección de la bolsa y ahora puede volver a subir la bolsa porque el dólar está otra vez cayendo. Bien, Bitcoin lo tenemos cayendo otra vez también, como veis aquí un 1,31% en línea con el resto de mercados. Decíamos a la mañana que está en una zona ya interesante, que le puede quedar un poco de caída hasta los 74.900, pero como no sabemos seguro, no podemos estar seguros 100% de que vaya a tocar ese precio. Si lo toca, pues perfecto, el que aguante hasta esa zona y quiera comprar en ese nivel, pues bien, pero puede que no llegue. Entonces, bueno, ya empieza a ser más beneficioso comprar que no hacerlo, ¿no? Porque como hemos dicho, por arriba tenemos la posibilidad de llegar hasta la zona de los 81, 82 con cierta facilidad. En las próximas 2 semanas seguramente en algún momento estaremos tocando esos niveles. Y por abajo pues tenemos los 7.000, los 74.900 y como mucho, si pierde ese nivel, pues podría ir hacia la zona de los cuerpos de la vela del 4 y 5 de marzo, que más o menos está por la zona de los 72.600. Y eso sería en un caso pues extremo en el que se prolongase mucho la caída de las bolsas, en el que no hubiese una recuperación, no sé, en un caso extremo. Tenemos también que MicroStrategy compró la semana pasada 24.000 bitcoins más. 24.000 bitcoins más. Eh, bueno, esto va a seguir siendo así. Eh, Están en proceso de aprobación el dividendo de STRC en 15 días en lugar de 30. Esto va a hacer que en lugar de haber una gran compra cada 30 días, que es lo que está sucediendo últimamente, que bueno, van haciendo compras pequeñitas, bueno, pequeñitas, de igual 1.000 bitcoins, 2.000 bitcoins, 5.000 bitcoins, y de repente cuando llegamos a la última fase de ese dividendo, de ese TRC, justo antes del dividendo, pues recaudan muchísimo dinero y tienen para hacer una compra enorme, ¿no? Pues esto va a suceder ahora cada 15 días en lugar de cada 30 días, con lo cual pues va a ser otro apoyo más a la cotización de Bitcoin, ¿no? Eh, Estamos además en esa fase de acumulación en la que saben que lo tienen que hacer rápido porque saben que en 2 o 3 meses esta ventana de oportunidad para ellos se les va a cerrar también. O sea, dentro de 2 o 3 meses el precio va a estar por encima seguramente o va a empezar a subir y tendrán mucho más difícil acumular grandes cantidades de Bitcoin porque cada vez van a tener que pagar más y en algún punto pues dejarán de emitir ese TRC y empezarán a gestionar lo que tienen, ¿no? Y vender parte con beneficios para ir liquidando parte de las preferentes, bueno, pues lo que han estado haciendo últimamente, ¿no? O lo que han dicho que van a hacer. Así que bueno, pues ese es el comportamiento de Bitcoin, como veis, negativo de momento. Le va a costar un poco arrancar el rebote, pero seguramente durante esta semana mínimo iremos a la zona de los 78.738. Mínimo a ese nivel. Si supera ese nivel, evidentemente, pues los 80.000 están ahí también muy cerca.
MicroStrategy, ¿qué está haciendo? Pues está cayendo hoy un 8%, evidentemente con la caída que ha tenido Bitcoin durante el fin de semana y la que tiene hoy, pues tenemos esa caída en MicroStrategy, pero ya os digo que ha acumulado otros 24.000 Bitcoins y bueno, va a seguir haciéndolo. Al final, MicroStrategy, cuando realmente se verá todo el potencial o dará el golpe sobre la mesa, será cuando Bitcoin esté un 50% por encima de estos precios dentro de un año o lo que sea, y la gente se dé cuenta que vendiendo solo una parte de los que han comprado con las acciones preferentes de STRC podrían cancelar toda la emisión de las STRC y quedarse con Bitcoin gratis y volver a empezar de nuevo en ese punto. Decir, bueno, ya está, hemos cancelado la deuda, ahora vamos a emitir nuevas acciones STRC, pero esta vez no va a ser, no vamos a ser tan generosos, no vamos a dar el 11%, vamos a dar el 7%. Y la gente va a seguir suscribiendo las STRC al 7%. Un 7% de rentabilidad es brutal, estando como están las rentabilidades de todos los productos de renta fija. Entonces eso es lo que va a hacer MicroStrategy. MicroStrategy está acumulando ahora mucho y por eso está ofreciendo un interés tan alto del 11 y pico por ciento para recaudar mucho dinero, porque es muy atractivo para todo el mercado de capital que invierte en renta fija, pero cuando sea evidente que no necesita tanto, que no necesita acumular tanto porque el precio ya ha subido, pero quiere volver a hacerlo, puede cancelar estas emisiones recomprando todo, vendiendo algo de Bitcoin con beneficio y quedándose con Bitcoin gratis. Y puede volver a emitir otra vez, empezar de nuevo desde ese punto y decir, bueno, ahora vamos a emitir, pero no va a ser el 11%, va a ser el 7%. Y puede repetir el proceso una y otra vez todas las veces que quiera mientras vaya subiendo Bitcoin por encima de esa rentabilidad que ellos ofrezcan anualmente. Y eso es lo que va a hacer MicroStrategy. No os penséis que va a pagar siempre el 11,5% por todas las preferentes que emita. Lo está pagando porque el precio de Bitcoin es 77.000 o 76.000. Cuando el precio de Bitcoin sea 120.000 y vendan la mitad de las que han comprado ahora para cancelar todas las STRC y vuelvan a emitir deuda, como el precio estará en 100.000 o 120.000 o donde esté, no tendrán tanta prisa por comprar. Entonces emitirán a un tipo menor, porque no querrán recaudar tanto, no lo necesitarían en ese momento. Necesitarían gestionar los Bitcoin que tienen con opciones y vendiendo, sí, vendiendo opciones para ir sacando una liquidez extra y con eso ir comprando más Bitcoin, nada más. Y solamente volverían a emitir STRC o preferentes con agresividad si el precio vuelve a estar atractivo. Si no está atractivo, ni siquiera lo necesitan. ¿Vale? Pero ya digo, esto solo se verá cuando Bitcoin repunte un 50% o más del precio actual. En ese momento, pues Strategy sacará sus cartas y dirá, mira, pues aquí tenemos esto, hemos sacado un beneficio brutal, estamos pagando un 11% de rentabilidad a las preferentes y hemos sacado de rendimiento un 50%. La diferencia es un 40% para nuestro favor. Eso es lo que está haciendo MicroStrategy, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, vamos al petróleo que está subiendo otra vez, 111. Esto es lo que está perjudicando un poco a todo el mercado en general. Aunque ya vemos que las bolsas tampoco es que caigan tanto. O sea, no es una cosa tremenda. Cayó mucho el viernes, pero no lo veo. O sea, no veo que vaya a haber desplomes ni mucho menos. O sea, una corrección normal cuando la gente se dé cuenta que eso, que solo es corrección y que en pronto volverá otra vez a acercarse a los máximos y que entramos en una fase lateral de consolidación y que bueno, que lo único que está buscando el mercado es un poco de liquidez para comprar SpaceX y para sacar beneficios de toda esta subida que ha habido últimamente, pues la gente volverá a estar un poco tranquila y el mercado volverá un poco a ir bien. El oro rebota un poco, ha estado por debajo en el día de hoy, por debajo del soporte incluso del último mínimo relativo anterior. Y ahora pues rebota, aunque está en negativo todavía, un 0,13%. La plata 0,27% abajo, que como veis no ha ido a ninguna parte. O sea, había gente que se pensaba, oh, la plata sube ya otra vez. Movimiento especulativo puro y duro y como veis lo ha perdido en nada otra vez. Y el platino lo mismo. Al final no iban a ninguna parte sin el oro.
Subieron porque, bueno, pues yo qué sé, puntualmente alguien especuló con eso, pero el oro no estaba subiendo y evidentemente pues se ha ido para atrás todo. El mercado de divisas, lo destacado es dos cosas. Uno, la subida fuerte de la libra en el día de hoy, como veis. Y por otra parte, la caída del dólar, otra vez, que había repuntado últimamente y hoy está cayendo contra la mayoría de divisas. Como veis, el euro sube un 0,24% contra el dólar, a pesar de que el euro cae contra la libra un 0,57%. ¿Vale? O sea que bueno, recuperación del euro, pero relativa, es solamente contra el dólar, no contra la libra. La libra es la divisa más fuerte en el día de hoy. Dólar australiano, rebotando también, pero fijaros que 2 días tuvimos el jueves y viernes de caída del dólar australiano o de subida del dólar, que es lo que nos llevó a las caídas de la bolsa al final, ¿no? También el dólar estadounidense pierde algo contra el dólar canadiense, aunque es el par que se mantiene más estable y muy cerca del soporte que tenemos en la zona de 1,3715. El euro, como veis, cae muy fuerte contra la libra porque la libra está muy fuerte en el día de hoy, 0,56% abajo, aunque había repuntado mucho el jueves y viernes, también es verdad. Y la libra, pues como veis, sube mucho contra el yen, hasta casi los 214, después de haber caído por debajo de los 212 que comentábamos la semana pasada, que podía caer a 212, pues cayó por debajo, casi a 211, y ahora repunta de nuevo con mucha fuerza hasta 213,45. Y también sube un 0,79% la libra contra el dólar, que también había tenido una caída no solo jueves y viernes, sino que ya venía cayendo de martes y miércoles también. Así que una caída muy fuerte había tenido la semana pasada y sin embargo hoy repunta mucho, recupera todo lo perdido el viernes y parte de lo que perdió el jueves incluso en ese par. Así que bueno, así es como tenemos el mercado. Ya veis, hay cosas un poco... los engranajes no van como habitualmente, están un poquito, algunas cosas desfasadas, es decir, esta caída del dólar debería venir acompañado de recuperación de las bolsas, pero como que va un poco con retraso, igual que las caídas que hubo la semana, o sea, la subida de la semana pasada del dólar, que también se anticipó un poco a la bajada de la bolsa, es decir, ya el jueves estaba subiendo el dólar y no cayó la bolsa y sin embargo el viernes sí. O sea que va un poco descompensado o desfasado, pero más o menos el repunte ese que estamos, o sea, la caída nueva que estamos viendo en el dólar, seguramente es repunte de bolsa que va a venir en las próximas horas o días, ¿vale? O sea que seguramente tendremos un rebote fuerte de la bolsa americana del SP 500 en breve, si sigue así el dólar, ¿vale? Lo que pasa que va un poco, como ya digo, desfasado. Desfasado, no justo van a la vez, sino que parece que el dólar se mueve antes y luego la bolsa como que le sigue, ¿no? Pero bueno, más o menos eso es lo que podemos esperar. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!